Quedamos tan dormidos en esos sueños. La fuerza, me dio el talento, me dio la inteligencia. Porque cuando nosotros honramos a Dios, Él honra nuestros sueños. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día. Hoy vamos a estar en nuestro segundo episodio de nuestro podcast de reto. Así que sean todos bienvenidos. Espero que hayan disfrutado el primer episodio en compañía de nuestro primer invitado, a quien enviamos un bonito saludo, al pastor Bartolo Juárez, hermanos. Rapide Game. Bueno, hay que le llegue el saludo. Pero hoy estamos muy contentos y emocionados porque tenemos a nuestra segunda invitada el día de hoy. Se encuentra con nosotros Lady Laura. A ver, Lady, ¿cómo has estado? Cuéntanos un poquito de ti, cómo te sientes, qué tal la invitación. Un montón de preguntas para responder. Bueno, vamos por la primera pregunta, una por una. Me siento contenta, un poco nerviosa, pero contenta que me hayan invitado a estar aquí, poder compartir un poquito, pues, de los testimonios o de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Me gusta mucho, me da gusto el que se hayan atrevido a hacer esto. Andamos de La atrevidas. verdad que es algo que hace falta retar a las personas, a los jóvenes, a hacer cosas. Y todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no? También los que creemos en Dios, hacer algo nuevo, algo diferente. Así es, Lady. Nos da mucho gusto de que estés aquí. Así que para nosotros, pues bueno, nosotras, es un honor poder contar contigo, aparte de la bonita amistad que tenemos pues la misma fe y compartimos muchas otras cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de entrar en esos temas de las compartidas, no de los novios, ni los esposos, ni nada de eso. Eso nunca lo compartimos. No. También queremos, pues, darle la bienvenida a nuestra compañera Lisette. ¿Cómo estás, Lisette? ¿Qué tal tu día de hoy? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Perla. Estoy muy feliz, muy contenta. Se le nota. De que, no, algo cansada, pero esos son los retos del día de hoy, ¿no? De que tenemos que estar aquí. Y estoy feliz de estar con ustedes, de estar compartiendo este espacio también con los que nos ven en redes sociales. Como decías tú, ¿no? Son años de amistad y es un gusto poder compartir este tiempo contigo, con Lady. Son años de amistad, años de trayectoria, por decirlo así, en la música también. Y es bonito. Hasta nos pusieron música de fondo para llorar. Pero no queremos llorar. Pero no queremos llorar. Queremos platicar con ustedes y profundizar en este tema del día de hoy, que va a estar muy interesante. Ok, entonces nuestro tema del día de hoy se trata de los sueños. Así que, ¿cuántos tienen sueños? Sí, pero no el de que hay que ir a dormir, sino de esos sueños que son los que nos motivan, que son los que nos levantan, que son pues producto, ¿no? de esa imaginación, de esa capacidad de imaginar que nos regaló Dios, ¿no? En el episodio anterior decíamos que cuando Dios nos inspira, pues es con un propósito, ¿no? Y creo que dentro de esos propósitos está el que podamos cumplir nuestros sueños, llevar a cabo nuestros sueños, ponerles el tinte de la realidad, porque muchas veces pues hay sueños que nada más se quedan en producto de nuestra imaginación. Y yo creo que desde que estamos chiquitos tenemos grandes sueños, porque yo me acuerdo que en la escuela siempre nos preguntaban, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser de grande? Y todos decían, no, pues yo doctor. Mi hermana Tania siempre decía, yo quiero ser una vendedora de zapatos. Ella decía que iba a vender ropa, zapatos, que iba a ser una comerciante. Hasta el día de hoy no se le ha hecho más que el de vender paletas. Pero ya empezó con algo. Ahí le mandamos el saludito a la Tania. Pero desde que estamos chiquitos
pues siempre ha existido, ¿no? El hecho de querer lograr algo. Y Lady, si hubiese una pregunta hoy para ti sería, ¿qué querías ser cuando eras pequeña? Es algo difícil de contestar porque antes, en mi vida, existe un antes y un después de Cristo. En esa etapa de mi infancia, soñaba, diría, ser psicóloga. Siempre fue mi sueño. Pero después de que sucedieron tantas cosas, uno de mis mayores sueños era que mi familia fuera diferente. Porque en mi familia siempre se conoció el alcoholismo, la drogadicción, los pleitos. Y llegó un momento en la vida donde yo decía, donde yo soñaba con una familia diferente, con mis mismos padres, porque tampoco nunca dije, ay, quisiera tener otros padres, no, pero yo decía, yo quisiera que esto fuera diferente. Y ese fue uno de mis mayores sueños, tal vez, aunque en algún momento pudo frustrarse, pero a final de cuentas llegó ese sueño. Y pues en el sueño de superarme o laboral, no sé cómo de llamarlo, de ser psicólogo, pues se puede decir que no se me hizo realidad, porque mi camino se fue haciendo diferente, ¿no? Pero el sueño que sí se cumplió fue que mi familia sí fue diferente, de que la familia con la que yo soñé cambió y dio un giro tremendo, porque yo decía, a mi familia y a mí nadie nos va a cambiar. Y tú como niño sueñas, de repente ves otras personas que ríen, que aparentemente un lugar tranquilo, un lugar bonito. Y mi mayor sueño de pequeña fue eso, que mi familia fuera diferente. Y solamente se logró el día que venimos a Cristo. El día que Jesucristo nos alcanzó, mi sueño se hizo realidad. Y por eso es el mayor sueño logrado, se puede decir, el poder conocer una vida diferente. Qué bueno, Lady, qué bonito, digo, o sea, tenemos mucho tiempo de conocernos, ¿verdad? Pero a veces creemos que nuestros mayores sueños radican en alcanzar un éxito profesional, que en este caso desafortunadamente no se ha cumplido, pero yo siempre he dicho que nunca es tarde. Y de alguna manera el hecho de que no haya probablemente un título que respalde, ¿no? Ese sueño, porque cuando uno dice voy a estudiar es porque siempre quiere ver colgado, ¿no? El cuadrito que diga titulado, licenciado en diferentes cosas. Pero yo creo que la vida también nos enseña, y yo creo que estás rodeada de gente que es psicólogo y que te puede dar algunas aportaciones cuando gustes. Entonces yo creo que a veces hay sueños que se cumplen y hay sueños que probablemente no se cumplen, pero es bonito que a pesar de eso se mantiene la alegría, la felicidad. Y como tú decías, algo que a pesar del tiempo que llevamos de conocernos, quizás nunca nos habíamos detenido a escuchar ese sueño, ¿no? Decir, yo esperaba una familia diferente. Porque bueno, quizás Lisette y yo, bueno, no sé cómo sea, ¿no? Pero yo soy de cuna cristiana. Y pues a mí me tocó pues este lado, ¿no? De experimentar ya cuando Jesús está en casa. Pero con lo que tú decías, considero que ha de ser difícil, ¿no? Tener una familia donde hay vicios, donde hay maltrato. Y qué bonito sueño de decir, yo quiero saber qué es tener una familia diferente. Y agradecemos infinitamente a Dios, ¿no? Que haya llegado en el momento correcto, porque Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y qué bonito que ese sueño de niña hoy tú ya lo hayas vivido. Y más bonito que tú tienes ahora una familia, y en esa familia ya no es como era tu vida antes, ¿no? Y entonces la Lady de hace 10, 15 años, 20 años,
que llegó Cristo a tu vida. Así es. Híjole, nos estamos poniendo viejitas. Yo pensaba que eran, yo dije, son como 15 años, no, 19 años vamos a cumplir en este julio, si Dios nos permite. Vida. 19 años. Híjole, no, pues la ley de que eras, pues nosotros bueno, pues estaba yo más chiquita, ¿verdad? Sí. Hace mucho tiempo. chiquita. Sí, iba chiquita. Nunca he crecido en estatura, pero sí en edad. Y no, pues qué bonito, ¿no? Que después de casi 20 años tú tengas una historia diferente que contar. Y la verdad que se puede decir, ahorita yo lo digo fácil, ¿no? Casi 20 años. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo, yo decía, pero Señor, ¿cuánto tiempo voy a durar en la iglesia? Y por eso les comentaba cuando ustedes me decían de los sueños, yo dije, bueno, voy a tratar de vivir un día a la vez. Porque si me pongo a pensar, y todas las familias que son escépticas, que no son creyentes, siempre decían, ay, ¿y cuánto tiempo vas a estar en la iglesia? ¿Cuánto tiempo vas a durar? Pronto vas a caer, vas a ver que aquí vas a regresar. Y pues nosotros decíamos, Señor, vamos a vivir un día a la vez. Y cuando hoy te paras y decimos, ¿no? Platicaba el otro día con mis padres, casi 19 años, y se me han hecho Nada. rápido, tan rápido, de verdad, o sea, nunca he dicho, ay, 19 años, qué eternidad en Cristo. No, la verdad que pareciera un suspiro. Yo me siento todavía muy de joven, 20. De 20 años, Dios mío. Pero la verdad que yo creo que cuando ves un sueño que has anhelado toda tu vida, hasta ni pasa el tiempo, sientes que el tiempo no pasa. Sí, no, y te vuelvo a repetir ahora que nos cuentas, ¿no? Que ya casi 20 años te quedas, pues, o sea, es un buen, ¿no? Y a veces, como tú dices, la gente que no es creyente siempre suele, en vez, o sea, conociendo, supongo que la gente que conocía a tu familia sabía cómo era, ¿no? Rodeada de alcohol, de drogas y de todo esto que pues al final cuando hay un vicio en casa es complicado, ¿no? Y esta gente que de alguna forma estaba viviendo de cerca lo que era tu realidad, cuando tú decides conocer o darle la oportunidad a Jesús en tu vida y que las cosas empiezan a cambiar, es triste que esa gente que conoce tu historia, en vez de echarte porras y decir, oye, pues estás haciendo algo diferente, estás viviendo de manera diferente, sean las primeras en señalar o querer desear que vuelvas a la vida que tenías y a antes. veces ni siquiera es la gente que te conoce, muchas veces fue la misma familia la que te dice, no vas a tardar, esta era tu vida. O sea, lo vi en la familia de mis papás, porque ellos así le decían a mi mamá, ¿para qué te convertiste? ¿Para qué te hiciste cristiana? Tú aquí tenías lo que tanto querías, tenías dinero aparentemente, tenías todo lo que deseabas, tal vez aún al precio de estar siempre bajo la maldición de los vicios, ¿no? Claro. Pero cuando te vuelvo a repetir, la gente cuando empezó el cambio, es bueno porque primero éramos el terror de los vecinos, de las colonias, a donde quiera que llegábamos o llegábamos a vivir, hasta querían recoger firmas para corrernos, de verdad. ¿Por qué? Porque éramos el terror. Para ellos éramos los vecinos problemáticos, escandalosos, que en las fiestas se las llevaba 2-3 días y la gente ya no nos soportaba. Entonces, ahora, cuando nosotros nos convertimos a Cristo y ahí donde vivimos, cuando empiezan a decirnos, conoce a fulano de tal, conoce a la señora Silvia. Sí, dice, ¿no? Y ellos mismos platicaban, ¿no? Que dicen que nos veían unas personas que no nos metíamos con nadie, unas personas buenas gentes, y decíamos,
que el cambio que Dios hizo, ¿no? Si antes hubieran preguntado, oye, ¿cómo es esa familia? Ay, esa familia es esto, es escandalosa. Y la diferencia, cuando dicen, una familia que llega todos los domingos, salen a la iglesia, no son problemáticos, no se meten con nadie. No hacen fiesta de 3 días. Ya las fiestas de 3 días y se terminaron. Y nos decía así una vecinita que ya ahorita ya es una ancianita, y le decía a mi mamá, qué diferencia, ma, antes nos querían correr, le digo, ahora ya nos quieren. Y ahí se ve el cambio, ahí se ve pues la diferencia, por eso te digo, el antes y el después que Cristo hace, que marca en cada familia, en cada vida. ¿Sí? ¿Qué Híjole, piensas? Híjole, qué fuerte lo que dijiste hace rato, que a veces hay sueños, y dijiste algo que a veces ni la misma familia cree en nosotros. Y qué fuerte para los que hemos pasado ese tipo de situación. Digo, en la Biblia vemos a un José que también tuvo sueños, que Dios depositó en él sueños. Y a través de esos sueños que Dios depositó en él, yo supongo, no me imagino, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero para que luego no diga. Pero vamos a imaginarnos. Vamos a imaginarnos que él, a través de los sueños que Dios depositó en él, empezó a soñar. Y no fueron sus amigos, no fueron sus vecinos, no fueron otras personas, fueron sus mismos hermanos, sus mismos padres, que le empezaron a decir, no, estás loco, ¿cómo vas a decir eso? Y es duro. Y es duro cuando la misma familia no cree en ti. Y aún más duro cuando tú no crees en tus propios sueños o en los sueños que Dios ha depositado en nosotros. Así es. A veces es más difícil cuando es la misma familia. Yo recuerdo una ocasión que le decía a mi abuelita, a mi mamá, te prefería cuando tomabas que ahora que llegas a la iglesia. Y para ella fue un golpe así de que, mamá, y decía, escoge a quién prefieres, a ese Dios que llegas a adorar o a mí. Y cuando mi mamá le dice, pues discúlpeme mamá, porque ella la trataba de usted, pero yo voy a seguir buscando de Dios. Y el día que ella murió, que mi abuelita murió, ella le decía, porque a mi mamá le dice Paulina, le decía Paulina, se llama Silvia Paulina, órame, ora a ese Dios, dice, ora por mí. O sea, se murió aceptando a Cristo a final de cuentas. Bueno. Que eso también fue, como dice, un sueño hecho realidad, porque eran unas personas que estaban arraigados a tradiciones muy fuertes que parecía que así iban a morir, mas sin embargo Dios les dio la oportunidad de cambiar. Y volviendo a la historia, ¿no?, que mencionaba el de José, que cuando él soñaba y la familia pues no creía en esos sueños, y a través de la historia bíblica, ¿no?, conocemos que José fue la segunda persona más influyente en el gobierno en el que estaba, y cómo al final el sueño que él tenía y la fe que le tenía a su Dios, que logró alcanzar ese éxito, trajo beneficio a su familia, ¿no? Porque fueron beneficiados sus hermanos, su padre, hubo ese reencuentro, pero aparte pues en esa historia pues hubo como un apoyo económico, ¿no? Y en tu caso pues fue esa ayuda espiritual, ¿no? Como tú dices, arraigados a otras creencias, arraigados a otras ideas, y que el ver en ustedes, en la vida de tu familia, el cambio, que en sus últimos días tu abuelita pudo reconocer que al Dios al que ustedes estaban sirviendo y al Dios por el que ustedes estaban dando todo, también vino a hacer esa respuesta, ¿no? Y vino a hacer, Dios hizo que el sueño de tu mamá se cumpliera, ¿no? Porque yo creo que los sueños dentro de nuestra vida cristiana, en la fe que nosotros tenemos, pues es de que todos conozcan a ese Jesús, ¿no? A ese Dios de amor.
Y cuando tenemos familia que no acepta, ¿no? O más bien no acepta más allá de una religión, sino acepta la vida en Cristo, pues es uno de nuestros grandes sueños, ¿no? El poder ver un día lo más que se pueda en nuestra familia creyendo en ese mismo Dios que nos ha cambiado y que ha ido cumpliendo esos pequeños sueños, porque no importa qué tan grandes soñemos, sino que Dios esté en medio de esos pequeños sueños. Y hay una frase que hoy leí acerca, ¿no?, de los sueños. Dice: rodéate, de gigantes espiritualmente y aléjate de enanos mentales, porque muchas veces estamos rodeados de personas que no tienen sueños y no tienen una meta, no tienen un propósito, y cuando tú compartes tus sueños, y volviendo a la historia de José, era lo que pasó. Como sus hermanos no tenían sueños, no tenían propósitos, porque al final ellos así lo determinaron, porque yo creo que fuimos creados no solo para soñar, sino fuimos creados para cumplir nuestros sueños. Y José estaba soñando tan grande que él estaba tan inspirado que quiso compartirlo. Pero a veces creo que hay sueños que solo se lo debemos de compartir a gente que también sueñe, y no a gente que no quiere vivir sueños. ¿Por qué? Porque esa gente muchas veces va a pasar como pasaba en tu familia, como la gente que les conocía, o como nos ha pasado a Lisette, a mí, que hemos compartido sueños y hay gente que te dice: ay, ¿para qué lo vas a hacer? No lo vas a lograr, no te avientes. Y creo que cuando nació este sueño de hacer un podcast, creo que nos acercamos a la gente correcta, porque yo creo que si hubiésemos escuchado la negativa de otras, quizás no estaríamos haciendo esto. Pero yo creo que nos acercamos a la gente correcta, a la gente que sueña, a la gente que no solo sueña, sino que también es capaz de disfrutar el éxito de los demás, porque eso también es difícil. A veces estamos rodeados de gente que es envidiosa, pues suena feo, pero es una realidad, que no le gusta el éxito de otra persona. Exacto, y que el éxito de la otra persona les asusta. Y así como decías, ¿no?, de los hermanos de José, más que otra cosa yo creo que entró esa envidia en el corazón de ellos, en decir: ¿cómo este chamaquito el más chico, inexperto, está hablando cosas grandes? Porque tal vez en algún momento ellos sí se imaginaron y decían: ¿cómo va a tener un sueño así? Y entra esa envidia, como dices, se oye feo, pero es una realidad. Y muchas veces cuando tú emocionado o contento con un proyecto, con un anhelo, con un sueño que Dios te ha dado, y dices: fíjate que tengo este plan, este proyecto, y hay gente que te baja de la nube, pero de un trancazo, ¿no? Y dices: y como decía, o como la frase que tú decías, a veces hay que acercarse a personas que abracen tu sueño. Y que a veces, aunque escuches las personas que te van a decir: no la vas a hacer, no por eso vas a dejar de soñar, no por eso vas a dejar lo que ya Dios puso en tu corazón. Compartiendo y hablando de los sueños, ¿no? Un día estábamos, no había grupo, no sé si te acuerdas cuando empezamos el grupo de alabanza, y yo me acuerdo que un año antes estaba orando y de repente Dios me dio una visión y yo vi a un grupo en la cima de una montaña. No estaba durmiendo, estaba soñando despierta. Era como una visión, y yo dije: Señor, pero si yo no sé tocar ningún instrumento, ¿de dónde va a salir esto? Y solamente vi esa visión, un grupo de música en una montaña. Cuando al año nos dice Carlos: vamos a armar un grupo. Cuando no sé a quién le comentaba, le decía a los jóvenes en la clase del miércoles: Dios a veces escoge a los jóvenes, porque a veces como que cuando está uno soltero, sin está como uno que medio loco. Porque te atreves a lo que te digan. Y cuando se nos acerca Carlos y nos dice: vamos a armar un grupo, y nosotros así de que:
pues vamos a armarlo, no sabemos tocar nada, pero vamos a armarlo, nos aventamos, o sea, nos contagió, a pesar de que en ese momento se podría decir que era algo descabellado porque no sabíamos tocar ningún instrumento, pero ese sueño que Dios me dio un día al año, se vio, ¿cómo se dice? Se vio ya, hecho realidad, se hizo sólido, ¿no? Entonces, a veces va a haber gente que te va a decir, no, ¿qué vas? Y tú ni sabes hacer nada, tú ni lo sabes tocar. Pero cuando te acercas a esas personas que te van a motivar, y como te decía, y aún va a haber, cuando hayan personas que te dicen, no la vas a armar, pero tú sigues luchando por ese sueño. Claro. Y pues hoy aquí ya no somos 4 nada más, ya somos más. Somos un montón. Y sí, y volviendo a eso, digo, yo no había escuchado la historia, ¿no? Con Carlos, de que te había dicho vamos a hacerlo, pero como yo te decía hace un momento, a veces hay que rodearnos de las personas correctas, aquellos que están dispuestos a no solo vivir sus sueños, sino a vivir los sueños del otro. Y yo me acuerdo de la creación de ese grupo. Lisette todavía no estaba más pequeña porque era más chiquita. Estaba naciendo, nada, tampoco. Yo pensé que estaba en el cascarón. Pero hablando de las personas correctas, le mandamos un saludo al pastor Héctor, porque yo creo que fue también una de las personas que impulsó a que este sueño se hiciera realidad, porque él creía en nosotros más que nosotros, porque cuando nos dijo, ¿y quién va a hacer todo hasta, yo me acuerdo que tú querías tocar la guitarra, sí, y yo quería tocar el teclado, pero terminaste tocando el teclado y terminé tocando la guitarra, pero yo creo que hubo gente, ¿no?, que estuvo dispuesta a soñar hasta por nosotros. Y yo creo que eso es también importante, ¿no? Además de creer en nosotros mismos, permitir que otras personas también crean en nosotros, ¿no? Y cuando te rodeas de esas personas correctas, yo creo que Dios también acomoda todo. Y bueno, un día contaremos la historia de cuántos somos ahora en el grupo de adoración en nuestra iglesia. Somos un montón. Y fíjate que en eso que decían ustedes, de que tenemos que rodearnos de gente que sí nos apoya en los sueños, y la gente que te dice no es porque no tengas sueños, sí tienes sueños. Lo que sucede con estas personas es que no se atreven a ir por sus sueños. Y eso me recuerda mucho Proverbios 19. Creo que Proverbios 19 lo voy a parafrasear, que dice que es agradable ver cómo los sueños se cumplen, pero la gente necia no quiere apartarse del mal para ir por eso. Y eso lo leí hoy en la mañana. No tenía pensado encontrarme ese pasaje y yo dije, wow, sí es cierto. Es agradable como ver que se cumplan los sueños, pero tenemos que dejar mucho confort, tenemos que dejar... Decía una frase, la vida está del otro lado del miedo. Sí, porque yo creo que uno de los obstáculos que mayormente enfrentan todas las personas a la hora de soñar es el miedo. Y yo siempre digo, no, en mis dotes de psicología, que el miedo hace dos cosas: o te paraliza o te mueve. Y yo creo que necesitamos, como decían, ser violentos en ese sentido, ¿no? Porque la valentía queda en un nivel un poquito más bajito, ¿no? De la violencia, porque no la violencia de los trancazos, sino de esa capacidad de ir y arrebatarlo, aunque se vea imposible, porque muchas veces somos valientes para hacer ciertas cosas, pero cuando somos violentos no nos importa en el sentido de qué es lo que tengo que sacrificar para llegar a cumplir ese sueño, ese deseo, ese anhelo, ¿no? Y yo decía, no, el miedo hace esas dos cosas, y qué bonito es que el miedo nos mueva, porque es triste cuando el miedo nos paraliza.
Y yo creo que lo hemos experimentado nosotras que somos del grupo de adoración de nuestra iglesia, porque cómo pasa, ¿no? Cuando vamos a sacar una canción nueva, cuando esto me acuerdo de todo. 1, 2 y estás repite y repite, y a veces en esa situación tú dices, ay, pero será que esto que estoy haciendo, que este sueño de seguir formando parte de valga la pena? Es que a veces no me da, a veces el tiempo, a veces el miedo que no me permite atreverme. Y digo, lástima que no está aquí Viri con nosotros, pero yo a veces lo veo mucho en ella, que tiene esa capacidad, porque yo creo, aparte del talento que Dios le dio, Viri, que te enviamos un saludo igual, es una persona bastante inteligente. Entonces tú te le enseña algo, uno le dice y ella se lo aprende rápido, pero a veces el miedo está cuando estamos en los ensayos, ahí la ves y como diría el Álvaro, ¿no? La mini pianito. Y a veces hasta te digo que a veces hasta juega el lugar en el que estamos colocados, porque ella está en una esquinita y sí, yo siento que a veces hasta eso también como que genera cierto, dice, pues acá está detrás de una computadora, pero ella poco a poco se ha ido soltando. Y yo siempre le digo, yo creo en Viria, como creo en cada una de ustedes, y independientemente de si a veces se nos va un teclazo, un guitarrazo, no estamos en el tono, lo importante es que nos estamos moviendo y que estamos escalando esa montaña. Y pues como dicen por ahí, Roma no se construyó en un día. Entonces son años y recordando los casi 20 años que llevas en el evangelio, es eso. O sea, tú cuando estabas, ¿y cuánto voy a durar? ¿Y será que voy a aguantar? ¿Y será que aquí? ¿Será que allá? Pero cuando tú te detienes a pensar, y eso pasa también con los sueños, cuando tú te acuerdas, y yo como testimonio, ¿no? Yo soñaba con una guitarra que fuera de una marca reconocida, porque pues es el sueño, bueno, de los que somos músicos, pues tener algo que digas tú, ala, pues, ¿no? Y yo, o sea, pasaron muchos años. O sea, yo me acuerdo que cuando tuve mi primera guitarra eléctrica, yo pasaba por una tienda de Villahermosa, y era una tienda bien bonita, bien nice, así como dicen, de instrumentos, y yo pasaba y decía, un día voy a tener una guitarra de ahí. Y pasabas todo. Y pasaba, ¿no? Era, un día voy a tener una guitarra. Perdón. Y yo pasaba y le decía a Dios, un día yo voy a tener una guitarra. Y un día Dios me regaló un trabajo y yo pude juntar y comprarme mi primera guitarra. Y yo dije, wow, pues el Señor, un sueño. Pero luego dije, porque los sueños también, o sea, evolucionan. Y yo dije, no, pues, o sea, no me conformo con esto. Y no por avaricia y no por nada de eso. Y Dios es testigo. Pero yo decía, no, pero es que imagínate una Fender en mis manos. Y como los memes, ¿no? Tú presumiendo tu guitarra y no sabes tocar ni do. Pero ya la tengo. Pero ya la tengo. Mía. ¿Y saben cuántos años pasaron? Más de 10 años para que yo tuviera una guitarra de esa marca. Después de ¿te acuerdas con la que ensayabas? La chiquitita. Ajá, la azulita. Algún día, no, la de madera. Algún día voy a tocar esta guitarra. Y algún día, y todos los días, algún día. Una de madera chiquita. ¿Sí te acuerdas? No me acuerdo. No te acuerdo. Y era la de Vine. De eso sí me acuerdo que fue la primera canción que me aprendí. De todo músico. De todo músico de cristiano. Se aprende la de Vine a adorarte. Y yo decía, algún día. Y Dios me permite nuevamente. Y yo creo que radica en eso, en ese, como dice la Biblia, no necesitas tener una fe gigante, sino tener una fe tan chiquitita como un grano de mostaza, que sea el impulso o que sea la brecha para cruzar del otro lado del río. Y yo creo que cuando tú depositas ese sueño en Dios, también se vuelve realidad. Así es. Porque a veces soñamos, pero
soñamos, pero no tenemos un plan. O sea, de repente tenemos tantos sueños, porque yo creo que soñamos con una casa, con un carro, yo qué sé, ¿no? Con una familia. Yo también soñaba con una familia, aunque decía que era bien rebelde y que nunca me iba a casar y que no sé qué. Pero en el fondo de mi corazón existía ese sueño, ¿no? Y yo creo que uno cuando ¿cómo se dice? Lo plasma, no solo de escribir, sino que planifica, puedes tener y volverlo una meta, ¿no? Tener un objetivo, tener una visión, y yo creo que eso nos ayuda a poder alcanzar el mayor éxito posible, basados, yo de manera personal, en la fe que tenemos en Cristo, pero también en algo que dice, ¿no? La fe sin obras está muerta. Entonces, o sea, podemos tener fe, pero si no estamos moviéndonos o accionando, pues creo que el sueño se ve bien lejano. Ahí. Ajá, se queda estancado. Y yo tengo una frase ahí bien motivadora que siempre la comparto con mi esposo y le digo, si quieres seguir soñando, quédate dormido. Pero si quieres hacerlo realidad, mantente despierto. Y hay sueños que tardan mucho tiempo, pero al final de cuentas se cumplen. Solo que siento que a veces no estamos preparados para cumplir los sueños. Porque hay una frase, ¿no? Que dice, si sueñas... No, como es, ya hasta se me olvidó. Que dice, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. Siento que muchas veces, ahí como decías tú en la frase, ¿no? Nos quedamos tan dormidos en esos sueños que no comenzamos a accionar y a trabajar en esos sueños. Pero que al final de cuentas, cuando un sueño es depositado por Dios, digo, todos los sueños son inspirados por Dios, depositados por Dios, siempre, aunque tarden años, se cumplen. Oye, yo me acuerdo cuando estaba yo chiquita. ¿Más? Sigo estando chiquita. Yo soñaba con... A mí me gustaba pintar mucho. Yo decía, ay, voy a ser pintora, yo voy a ser artista. Da Vinci. Llego a la universidad y empiezo a estudiar informática, ¿no? Todos saben esa historia. Empiezo a estudiar informática, ¿no? Y yo no veía esos sueños de cuando yo era más pequeña. Pero de ahí da un giro. Mi vida da un giro. Yo me salgo de la carrera porque no era mi pasión eso. Y empiezo a estudiar algo relacionado con el arte. Y después de mucho tiempo, el año pasado, termino la carrera. Recuerdo los sueños cuando yo era pequeña. Y son los mismos. Simplemente tardaron un montón, pero fue como mucho culpa. No, y a veces atrasamos esos sueños. Claro. Atrasamos los planes de Dios. Y lo que decíamos, lo atrasamos por el miedo, porque no nos atrevemos. Es que yo pienso que para que el sueño también se ponga en marcha, requiere mucho sacrificio, entrega. No es de que ya lo soñé y ya lo tuve, como decías tú. Muchas veces pueden tardar, pero también uno tiene que estar como que planearte tus metas para alcanzarlos. O sea, tienes que trabajar de repente mucho para que ese sueño llegue. Claro. Esforzarte más. O sea, cuando quieres algo tienes que echarle ganas para que eso se cumpla. Primeramente, obviamente, ponerlo en las manos de Dios, porque muchas veces tenemos tantas cosas, anhelamos tantas cosas, pero no las llevamos delante de Dios. No decimos, ¿qué te parece este sueño? Porque a veces nada más implica algo para nosotros. Pero yo creo que cuando ya conocemos a Dios, nuestro sueño también tiene que ser algo que nazca del corazón del Padre, ¿no? Entonces se tiene que trabajar demasiado. A mí sinceramente me cuesta mucho esa parte. No sé por qué, pero por eso voy como paso a pasito. Un día a la vez, dirías. Porque me cuesta mucho. O sea, de repente siento que
batallo mucho tengo un sueño y de repente no lo veo cumplido y así como de que, ya para qué sigo, sí, ya para qué lo sigo buscando, o sea, me ha costado, pero ahora que tengo mis hijas, que ese es otro sueño cumplido, como decías tú, el de la familia. El de la familia. Sí, cuando lo vean le mando un saludo a mis hijas, a Karen y a Laura. Cuando yo las veo a ellas y de repente son todo lo que a mí me hubiera gustado ser, hasta en el carácter, porque yo era muy introvertida, muy callada, la verdad. Ella es tímida, no sé. Y yo las veo a ellas que son muy hablantinas y que me dicen, mamá, yo quisiera hacer esto, mamá, esto, y veo que sueñan en grande. Y siempre trato de decirles, sigue soñando y ponlo en las manos de Dios. Porque si tú luchas por eso que tú anhelas, lo vas a lograr, hija. O sea, trato de impulsar, trato de decirles, sí, no te eches para atrás y aunque te digan que no lo hagas, tú hazlo. Lo que en algún momento no lo pude hacer, ¿no? Claro. Pero ese es otro sueño cumplido y también pues estoy trabajando en eso, en ser más constante en alcanzar, porque yo pienso que nunca es tarde para alcanzar ese sueño, nunca es tarde para que puedas decir, voy a seguir luchando porque algún día lo voy a alcanzar. Así es. ¿Sí? Yo por eso te decía, nunca yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en una universidad, que no voy a decir su nombre para no dar promoción porque no nos pagan. Yo me acuerdo que llegó una señora de aproximadamente 65 años y entró. Yo trabajaba en el área de admisiones para nuevos alumnos, ¿no?, que se querían inscribir, y llegó y me tocó atenderla y pues yo era una chavilla ahí de 18 años, ¿no? Estudiando la carrera que pues gracias a Dios era lo que yo soñaba y gracias a él pues se cumplió. Y llega la señora, ¿no?, que quiero saber los requisitos para inscribirme. Y en ese momento yo me quedé así de que, ¿cómo? ¿Para usted? ¿Está segura? ¿No es para su hijo? No, eso lo pensaba nada más en mi cabeza. Increíblemente. Pero ella me dice, no, o sea, para mí quiero estudiar Derecho. Yo me acuerdo que me dijo, yo quiero estudiar Derecho. Y ya le di, ¿no?, la información, las facilidades que en ese momento pues era el de poder estudiar los fines de semana. Y ella me decía, y es que yo quiero estudiar porque ese es mi sueño. O sea, mi sueño es tener una carrera. Y dice, ¿y sabe qué? Dice, y ella me empieza a contar y me dice, es que mis hijos no creen, me dicen, mamá, ya es tarde, ya tienes 65 años, ¿para qué quieres estudiar? Ya tus hijos están grandes, o sea, ¿para qué? Y ella me decía, pero es que ese es mi sueño. Y llegó un momento que yo me quedé así, así con más mi cara de niña, ¿no? Y yo decía, no, señora, usted échele ganas. Si usted dice que ese es su sueño, pues aquí está para inscribirse. Al final de cuentas ya no tiene que cuidar a niños pequeños, ya sus hijos no dependen de usted económicamente porque ya sus hijos estaban realizados. Entonces yo ahí echándole porras y diciendo, no, usted que aquí la vamos y se inscribió. Pero me llenaba, o sea, llegó un momento y mientras yo escuchaba esa historia decía, o sea, qué triste que tú, como decíamos al principio, que tu propia familia no crea en tus sueños y que lo primero que te digan, ay, es que eso ya es tarde, ay, es que eso es imposible, ay, es que eso no se puede. Y era triste escuchar a la señora, ni me acuerdo de su nombre, pero me dejó una enseñanza, porque yo recuerdo que yo tuve que entrar a esa área de la escuela porque tenía que pagar mis estudios, porque desafortunadamente papá pues ya no, mi hermana Charito estaba estudiando también, entonces llegó un momento en el que él ya no podía con las dos. Entonces pues como yo estaba recién empezando, yo me acuerdo que mi papá me dijo, ¿y si me das chance? Y yo, pero papá, es que es mi sueño y es un año perdido, y yo pensaba en el tiempo.
Y gracias a Dios se dio la oportunidad de entrar y me dieron una beca que me pagaba toda la carrera, pero la tenía que trabajar. Y cuando yo escuchaba a la señora, yo decía, si esa señora puede, ¿por qué yo no voy a poder? Y entonces yo dije, no, pues así tengo. Yo me acuerdo que llegaba bien tarde a mi casa y me levantaba temprano y era... Y fueron 3 largos años haciendo eso, que hoy que ya lo tengo, digo, no importa lo que haya costado, no importa, porque Dios me dio la fuerza, me dio el talento, me dio la inteligencia y me dio personas que me rodearon y que también creyeron en ese sueño. Y hoy en día puedo decir, tengo la carrera que soñé. Y por eso te digo, Levi, nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Cómo? No sabemos. Pero yo creo que si ese es un sueño, hay que pelear, como les decía, hay que ser violentos en ese sentido. Porque si esa señora de 65 años pudo, ¿por qué tú no, que estás más joven? Esperaré a los 60 años. Esperaré hasta que se cumpla, ¿no? No, sí es cierto. Como dice, eso es algo que yo pienso es una satisfacción hermosa cuando tú ves que dices, lo logré, llegué. Y yo creo que hay un sueño que compartimos muchas personas, ¿no? Aparte de lo que estamos hablando ahorita, hay un sueño que muchos sueños se dejan a medio camino, pero hay uno que muchos compartimos y que estamos siguiéndolo, así nos cueste, diría lo que nos cueste, y es el anhelo de un día estar delante de papá. Ese es el sueño más grande, yo creo, de todos. Y así como te costó a ti tener tu carrera, luchar por eso, así nos está costando a muchos estar firmes, estar perseverando, seguir. Pero a veces cuando te llega un momento así como de que, ay, Señor, ya no aguanto. Pero un día le digo al Señor, ¿sabes qué, Padre? Aunque sea arrastrándome, pero yo tengo que seguir. Yo tengo que seguir porque sé que en algún momento me va a levantar. Así me vas a tomar mis manos y voy a seguir caminando. Pero mientras ahí voy. Y muchos estamos así porque ese es el más grande sueño que en mí hay, el más grande deseo, y yo creo que en muchas personas también. Lo que decías del sueño secular, pues no sé, en algún momento dices tú, no he perdido la esperanza, pero a su momento llegará. A su momento. Y cuando tú te aferras a un sueño, al sueño que tú tienes, y cuando tú luchas por ese sueño, detrás de ese sueño o al otro lado de ese sueño hay otras cosas más. Como dice la Biblia, ¿no? Primero busca el reino de Dios y las cosas serán añadidas. Y yo me acuerdo que cuando estaba yo estudiando la carrera de informática. Esto fue fuerte para mí. Eso fue una pesadilla. Estudiar informática. No se crea. Es cierto. A ver, acompáñanos a esta triste historia. Hubo una persona dentro de ese círculo vicioso que me dijo, no vas a llegar a ser nadie. Fue muy fuerte para mí. Yo para ese entonces tenía, creo que 18 años, 17, no recuerdo. y me dijo, no vas a llegar a ningún lado, no vas a poder, estás dejando esto tirado, porque yo ya no quería nada con la carrera. Y cuando yo decido entrar a estudiar diseño, ya mis papás tampoco querían como pagarme la carrera. Chamaca. Sí, porque les había dejado una carrera tirada, ¿no? Pero yo me aferré tanto a ese sueño que yo había tenido de tiempo atrás, y se cumplió, no entro a la carrera. Y yo dije, le voy a demostrar a todos que sí puedo. Pero ya estando en el proceso,
ya yo dije, no tengo por qué demostrarle nada a nadie. Me tengo que demostrar a mí misma que yo puedo alcanzar esos sueños. Cuando yo estaba a mitad de la carrera, ya de esta que terminé, entro a un voluntariado con una empresa y entonces empiezo a cumplir muchos sueños que yo tenía y aún más. Empiezan a venir muchas oportunidades y muchas cosas más, y yo me acordaba de esa persona que había dicho que yo no iba a poder, que yo no iba a llegar a hacer nada. Y yo decía, wow, cuando tú depositas tus sueños en Dios, lo demás viene añadido, pues. Y yo colaboré con muchas empresas reconocidas, que no las voy a mencionar porque no nos patrocinan, porque tampoco nos pagan. No vamos a hacer si quieren ser promoción. patrocinadores, por favor, dejen sus comentarios. Y yo estando allá colaborando con esas empresas, yo nunca soñé con eso. Nunca soñé con eso. Yo veía en la tele a esa empresa lanzando sus caricaturas, lanzando sus cositas y así, pero jamás fue mi sueño. Y a través de que yo me aferré a mis sueños, eso vino añadido. Eso vino añadido. Claro, y o sea, y por eso hablábamos, ¿no? Y del por qué nosotros decimos que creemos en Dios y depositamos nuestra fe en Él. Es precisamente por eso, porque nuestros sueños son así tal vez, pero Dios los hace mucho más grandes. O sea, a veces uno sueña algo chiquito. Y yo me imagino, porque nos gusta imaginar, si algo le hemos aprendido a nuestro pastor, es de vamos a imaginarnos. Y yo me imagino a Dios como la película, no recuerdo el nombre de la película, pero hablaba acerca de la actitud, ¿no? Y lo mandan a recorrer las yardas con otra persona encima. No me acuerdo cómo. De Valientes, ¿no? Se llama algo así. ¿Cómo? ¿De gigantes? ¿Valientes? No, Gigantes. Gigantes. Ay, bueno, era de Gigantes, fútbol americano. Sí, la vi. Gritándole, no, sí puedes, ya van 50, sí puedes, pero ya van 50, que sí puedes. Y cuando termina, le quita la venda y le dice, el muchacho decía, porque estaba cansado, y decía, tuve que haber llegado a los 50, estoy seguro, porque estoy seguro. Y le dice a su entrenador, no llegaste a los 50, llegaste a la línea de meta. O sea, estás en zona de anotación, en la línea de meta, estás en zona de anotación. Y yo me imagino también a Dios gritándonos a nosotros, ¿no? Señor, pero es que es chiquito mi sueño, pero sí puedes. O sea, tú síguele, sí puedes. Y me lo imagino a Él, porque somos seres humanos, porque tenemos miedos, porque muchas veces, como decías, Lady, a veces hay sueños que parece que ahí van caminando y de repente llega algo y pareciera que todo se vuelve a caer y que está estancado y que no vemos crecimiento y que nos cuestionamos cuándo llega. Y Dios allá arriba de estar diciendo, avanza, otro poquito más. Y terminamos con lo que decía Lisette, ¿no? Ella soñaba con hacer ciertas cosas en relación a su carrera, pero Dios allá también gritándole, avanza un poquito más, porque si llegas te puedo sorprender. Y supongo que Lisette decía, no, tuve que haber llegado porque pues ya lo pasé, pero Dios le decía, mira, hay más. Y estás cumpliendo hasta sueños que ni siquiera tenías en mente, porque soñabas así, porque soñabas chiquito, pero yo te los puedo hacer más grandes. Y creo que esa es la diferencia tal vez de lo que en nosotros creemos, porque yo sé que allá afuera hay sueños de ser el mejor futbolista, de ser el mejor cantante, un sinfín. Y yo creo que qué bonito que aquellas personas famosas, que tampoco le vamos a hacer patrocinio, han llegado al éxito. Ha sido porque también han sido valientes, se han determinado, han planificado y al final yo creo que también han tenido fe, quizás orientado a otras cosas, pero al final su fe los ha motivado. Sin embargo, nosotros radicamos más en eso, que
que a pesar de que muchos sueños se ven frustrados, que muchos sueños aún no se ven realizados, creo que no perdemos el enfoque, no perdemos la alegría, porque yo sé que hay cosas que a veces no se logran, y Dios sabe por qué, porque al final no sabemos si eso que estamos soñando nos va a llevar a una bendición más grande o al contrario, nos puede traer pues algo triste, ¿no? Pero yo creo que cuando tú sueñas, lo depositas en Dios, Dios nos sorprende. Y si a veces no se cumple ese sueño, es porque tiene un sueño más grande, un sueño mejor. Y yo creo que eso es tal vez lo que nos hace un poco diferentes de soñar nada más por soñar, ¿no? Así es. Es lo que decías tú hace 15 días, fue que compartiste en la iglesia. Decías, ¿no? Que a veces tenemos que soltar esos sueños chiquitos, sueños pequeños, por los sueños de Dios que son aún más grandes. Y tenemos que arriesgarnos, o sea, a veces no queremos, porque estamos tan aferrados a esos sueños chiquitos que para nosotros son grandes. Claro. Que no vemos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Así, sí lo comentabas. Sí. De eso precisamente, que a veces no queremos soltar lo pequeñito que tenemos, o no queremos soltar o no queremos ponerlos en Dios, porque decimos, es que si lo pongo en Dios, porque muchas personas dicen, es que si lo pongo en Dios, Dios tal vez su plan es otro, ¿no? Y entonces y nos da miedo perder, y ¿no? dicen, no, y no lo quieres soltar, y tú sigue uno aferrado a su sueño chiquito. Algo que me decía mi mamá, por ejemplo, le digo, ¿cómo quisiera un refrigerador chiquito? Y me dice, porque tú puras cosas chiquitas pides. Le digo, bueno, es que a mí me gusta lo chiquito. Me dice, no, hija, dice. Está chiquito. Me dice, no, hija, dice, pide un refri grande. Sueña. Dice, ¿por qué puro chiquito? Le digo, es que a mí me gusta chiquito, las cosas en pequeño. Pero bueno, pues le digo, ya voy a empezar a pedir las cosas en grande. Y a veces hay cosas que uno no sueña en pequeño, pero Dios te tiene preparadas cosas grandes. Créanme que yo nunca, hablando de sueños que no tenía uno en sus planes, nunca en mi infancia, en mi adolescencia y a principios de mi juventud, nunca me imaginé que yo cantara o que yo tocara un instrumento. Nunca, pero ni siquiera dirían, ni en el baño cantaba. Por dos. Más sin embargo, Dios tenía otros planes. Tenía un sueño que no había pasado en mi vida, pero ya en el corazón de Dios estaba. Entonces yo cuando de repente me paro ahí a cantar y digo, no puedo creerlo, Señor, o sea, y han pasado 16 años. A mí para cantar, o sea, es algo que nunca lo hubiera esperado, nunca lo había visto, y que han sucedido cosas que yo nunca las había soñado, pero Dios ya las tenía. O sea, han funcionado más los sueños que Dios tenía preparados que los mismos sueños que yo muchas veces tenía, porque les vuelvo a repetir, me cuesta, o no sé si soñar en grande o mi sueño de plano son X. No, pero no, o sea, Dios ha tenido sueños mejores, porque claro, cuando los veo y digo, es que era así, ¿verdad? Y yo pedí diferente, pero qué bueno, Señor, gracias, tú eres sabio. Y Dios nos sorprende de una manera hermosa. Otra de las cosas de los sueños es que muchas veces Dios te pone el sueño y te lo muestra así, bonito. Pero nunca te dice todo lo que tienes que pasar. Nunca te dice, pero vas a pasar esto y esto y eso. Te pasa como comentabas tú del futbolista, como que te venda los ojos y dices, ahora sí, hijito, corre y alcanza el sueño. Y es que precisamente alcanzar los sueños tiene que tener un aire de fe, porque es como tú dices, es como si se nos entrega algo, pero al mismo tiempo se nos vendan los ojos, y yo creo que se nos vendan los ojos por esta razón, que si nosotros tenemos los ojos naturales, abiertos, en cualquier momento nos vamos a dar cuenta que no estamos recorriendo mucho, o que
va a pasar algo y va a decir, es que ya me está mirando feo, es que él no está creyendo en mí, es que mira, no he avanzado nada. Y yo creo que por eso al mismo tiempo nos pone una venda, porque como decía en la película, si este muchacho le hubieran dejado al descubierto sus ojos, se hubiese rendido mucho antes de haber llegado nada más a la meta que tenía, que estaba planificada. Así es. Y yo creo que a veces Dios es por eso que nos dice, este es un salto de fe. Y hay una canción que me gusta mucho que dice, de Annette Moreno, que dice, bájate de la canoa aunque el agua fría esté, no le tengas miedo al agua, y porque lo vas a lograr. Y yo creo que por eso es que Dios va a decir, a ver, te voy a tapar los ojitos como a los caballos que no puedes mirar para los lados, para que entiendas que no te puedes rendir antes de llegar a tu destino. Y como tú dices, creo que nuestro mayor sueño o nuestro destino final es poder un día mirarlo cara a cara, y como dice Marcos Vidal, yo creo que hoy tenemos tantas preguntas, tantas dudas, y pensamos que vamos a llegar, si Dios nos los permite, un día a su presencia y decirle, Señor, pero ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué no me lo diste más fácil? ¿Por qué me fue tan complicado? Y como decía Marcos Vidal, que lo único que vas a hacer es mirar su rostro, y ahí se te va a ir el tiempo, o sea, y no va a haber oportunidad ni siquiera de ni te vas a acordar, ni yo creo, te vas de a acordar todo lo que pasaste por ver tanta gloria, belleza, ¿no? Recuerdo una anécdota, es una anécdota, no es bíblica, que decía de un hombre, ¿no? que llegaba al cielo y que veía cosas tan bonitas, pero tan bonitas, y que él veía, y que de repente dice, oye, pero a ti tú no perteneces aquí a este lugar, vas a tener que ir al infierno. No, señor, aunque seasme una piedra con ojos, pero déjame aquí. Bueno, nosotros no vamos ni como piedra vamos a poder entrar, tenemos que entrar bien, santos, pero de tanta hermosura no nos vamos a acordar de todo lo que padecimos aquí, de todo lo que nos costó, de todo lo que nos sufrimos, porque eso va a borrarlo todo. Es como cuando, bueno, algún día cuando sean madres, la verdad que el dolor de un parto es tan doloroso, valga la redundancia. O sea, sí, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero cuando ya ves a tu bebé en tus brazos, aunque yo me acuerdo, tenía la cesárea recién hecha, pero al ver al bebé ahí, y tú dices, ay, qué lindo, o sea, se te quita un poco el dolor, porque dices, qué lindo, qué cosa el Señor me regaló, ¿no? Aunque están feitos cuando nacen. Yo siempre le he dicho, pero nadie comparte eso conmigo. Pero cuando eres madre, como para ti es el más hermoso bebé que tienes en tus brazos. Sí. Y ya se te olvida todo eso. Lo mismo, yo creo, cuando alcanzamos nuestros sueños. Así, o sea, tú ahorita que eres psicóloga, ya hasta como que se te olvidó todo hasta lo que te ríes, ¿no? Y ahorita te ríes, pero a ver cuándo lo estaban pasando. Sí, o sea, ya como tú decías, y iba a mencionar eso precisamente, que es como un bebé, o sea, tus sueños son como un bebé, y el sueño hay que gestarlo, tiene un trayecto. En los bebés son 9 meses, las mamás sufren náuseas, vómitos, cambios de humor, pero como tú dices, ya cuando nace y lo ves ahí, dices, valió la pena cada segundo, valió la pena cada mes que me hacía vomitar. Valió la pena. Y los sueños así son, porque los sueños están ahí, se están gestando, están tomando el tiempo que necesariamente tienen que tomar, pero cuando nacen, cuando los tienes ahí en la mano, tú dices, valió la pena todo el sufrimiento, valió la pena todo el esfuerzo, toda la desvelada, todo lo que tuviste que atravesar, que cuando lo tienes dice, lo volvería a repetir. Y yo creo que de esos sueños que hemos cumplido, yo creo
que no importa que lo tuviéramos que volver a repetir, con tal de volver a alcanzarlo, con tal de volver a tener esa sensación de se logró, Te lo logré. lo logré. Y yo creo que eso es lo más bonito, yo creo, de no importa el sueño que tengas, no importa si es casarte, tener hijos, tener una profesión, tener una familia diferente como la que Lady nos compartía. Lo importante es soñar, pero más que soñar, lo importante es ver los hechos realidad. Y la única manera para ver los hechos realidad es constancia, es esfuerzo, es creer en ti, rodearte de las personas correctas, mantener ese enfoque y mantener sobre todo esa fe y al mismo tiempo esa humildad. Porque ya cuando has alcanzado el éxito, dice, los momentos que me mantienen humilde es todo el recorrido. Así es. Y nunca debemos de perder la humildad, nunca debemos, ¿cómo se dice? Perder el piso. Tener los pies en la tierra, en la ¿no? tierra, recordándonos que en algún momento tuvimos que padecer para hoy obtener lo que tenemos. Pues yo creo que cuando te cuesta, Lo valoras más. lo valoras y mantienes los pies en la tierra. Pero cuando no te cuesta, por eso el corazón se llena de altivez, porque es, gracias a mis influencias, gracias a mi esto, cara bonita. lo obtuve por este lindo cuerpaxo, no, ¿verdad? O sea, por otros medios que no te costaron, que no sufriste, que no lo batallaste, ni le das el valor y muchas veces te pone altivo, eso mismo te causa una altivez. Yo creo que por algo el Señor permite que todas las cosas, todos los sueños que Él pone en nuestras vidas, los que tenemos nosotros, de repente nos cuestan un poquito más, porque los vamos a disfrutar al final y lo vamos a valorar y lo vamos a cuidar y vamos a decir, lo vamos a tener como de testimonio. ¿Sí? Pues sí, qué bonito es hablar de los sueños. Me siento inspirada. Tengo sueño. Tengo sueños. Sí. Pues bueno, pues Chicas, me llevo una sensación, no sé, hoy me siento Hoy diferente. fue un episodio diferente. Sí, o sea, no sé, me siento como inspirada, o sea, me siento como en esa parte de, como si Dios nos estuviera diciendo, no dejes de soñar. Así es. No dejes de soñar porque, como decía, ¿no? Nuestro principio pudo ser muy pequeño, pero sé que nuestro final será mucho mayor, será mucho más grande. Y yo creo que esta plática va a quedar para la historia dentro de nuestras vidas. Y no sé, en unos años, tal vez todo esto pequeño que hay detrás de lo que ustedes ven, un día sea diferente y Así podamos es. ver otro sueño cumplido. Y algo importante diría antes de, no sé si de acabar o terminar, siempre van a haber personas que nos van a decir, como te decían a ti, Licia, o como te dijeron, no vas a llegar a nada. Y como tú lo dijiste también, hay de dos. O esa palabra, no vas a hacer nada, ay sí, no sirvo para nada. Soy un gusano. Soy un gusano. O te sirve para que te digan ahí te quedes, te estanques. O eso mismo muchas veces Te impulsa. te impulsa a decir, yo voy a demostrarme a mí misma que sí puedo. Y si me están diciendo que no puedo, pues ahora lo voy a hacer. Muchas veces dicen la psicología trabaja psicología inversa. Ajá. Entonces, muchas personas, o Dios permite que te digan, oye, esto, todo lo negativo, porque muchas veces dices, pues sí puedo, ¿cómo que no? Y otro de los enemigos más, diría, que siempre están ahí atacando nuestros sueños, a veces somos nosotros mismos. Porque nosotros mismos decimos, ¿será que voy a lograrlo? ¿Será que se va a poder ser? Ahorita yo creo que ustedes están viviendo este sueño, este reto que están haciendo, este proyecto, y como tú decías, ahorita lo estás viendo, no sé, chiquito. No sé dentro de cuántos años va a llegar aún más grande, va a sobresalir aún más.
pero es algo que como dice, lo van a ver. Y como dices, y algún día te vas a acordar y vas a decir, yo me acuerdo cuando empezamos, me temblaban los pies por acá abajo. No encontrábamos la luz. Pero eso sirve para acordarse de cuánto camino hemos recorrido. De estos casi 20 años, de repente hace cuenta que voy caminando y volteo para atrás y digo, todo esto he caminado. Para todo esto, Señor. O cuando pasas algo fuerte y dices, si esto pasé. ¿Y por qué fui tan inmadura que lloré tanto si ve, ya pasó? Ya pasó. ¿O por qué fui tan inmadura en aquello? Ves las cosas de otra distancia. Entonces, sigan soñando en grande, muchachas, sigan soñando más y sobre todo depositen ese sueño en Dios, porque ese sueño que muchas veces le entregamos a Dios se vuelve más grande en sus manos, se expande más que de lo que nos podemos imaginar muchas veces. Perdón, ya te resumí. ¿Sí? Pues sí. Y bueno, ya para ir como aterrizando, para terminar, hay algo que siempre he dicho: después de un largo proceso para llegar a alcanzar algunos de mis sueños, no todos, es que siempre, para todo, tenemos que poner al centro de todo a Dios. Así es. Dios tiene que ser el centro de todo, de nuestra vida, de nuestras amistades, de nuestros sueños, de todo. Porque cuando nosotros honramos a Dios, Él honra nuestros sueños. Él honra nuestra vida y nos da todo aquello que algún día soñamos. Y no dejen de soñar. No dejen de soñar. Lady, un último consejo, si se puede decir así, unas palabras de ánimo, de aliento para aquellos que nos están viendo, que se sienten que sus sueños no están creciendo, se sienten estancados. No sé por lo que estén pasando en relación a esas cosas que sueñan. ¿Qué les podrías decir a aquellos que nos van a estar escuchando? Bueno, diría punto número 1. No, una de las cosas que se han estado viendo aquí es de que si vamos a soñar, van a soñar, no se lo platiquen a cualquier persona. Muchas veces también platicamos los sueños y por platicarlos nos desanimamos y ya no los hacemos. Entonces yo creo que no le platiquemos a cualquier persona nuestros sueños. Cuando empezamos, no les platiquemos. Otra cosa importante es poner nuestros sueños, nuestros deseos en las manos de Dios. Porque muchas veces podemos alcanzar la meta, podemos alcanzar el éxito, podemos alcanzar todas las cosas que en nuestra mente ha pasado. Pero si no está Dios en tu vida, vas a sentir un vacío, no vas a sentir satisfacción. Yo escuchaba a una persona que decía, fíjese, tengo un buen trabajo, tengo una profesión, gano buen dinero, tengo mi familia, tengo mi matrimonio, pero aún así me siento vacía. ¿Por qué? Y le contestaba a esa persona, porque no está Dios en tu vida. Entonces, un sueño, si Dios no está, por más que lo alcances y alcances la cima, vas a seguir sintiendo un vacío. Todo sueño, todo anhelo, todo deseo se pone en las manos de Dios. Y que a pesar de las críticas, a pesar de uno mismo, uno pueda decir, yo sigo adelante porque ya Dios me dio esa visión, porque ya Dios lo puso en mi corazón y voy a luchar, porque ahora no luchamos solos, luchamos al lado del gigante, del poderoso de Israel. ¿Sí? Así es. Muchísimas gracias, Lady. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Por compartir con nosotros. Ha sido un placer. Ha sido unos bonitos minutos. No sé cuántos van, pero ha sido muy placentero. Gracias. Gracias por estar soñando con nosotras. Gracias también por atreverte a soñar con nosotras. Y pues no queda más que agradecerles a todos ustedes. Compartan, que llegue a
a todas aquellas personas que necesitan escuchar esto: nunca dejes de soñar, nunca dejes de creer en ti y nunca dejes de poner a Dios en primer lugar para que todo te vaya bien, porque dice que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Así que muchas gracias. Lisette, ¿algo que quieras decirnos para terminar? Híjole, creo que ya lo dijeron todo. Ya lo agarramos todo. Pero nunca dejen de soñar. Y bueno, también por último, ¿a quién te gustaría retar para que nos acompañe en otro episodio? Por ahí tenemos pendiente al pastor Luis Magaña, que nos va a estar acompañando en el tercer episodio. Pero para que quede ahí grabado, de a quién retas, hágalo. Ay. Bueno, pues ahí retamos al pastor Ravelo, que algún día les venga a acompañar, ya me estoy contando, les venga a acompañar, que también pueda él, pues, aportar algo de sus valiosos conocimientos. Ok, Paz Ravelo, Héctor Ravelo, por ahí te va a estar llegando la invitación. Así que muchas gracias, que tengan bonita noche y que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de Te Reto Podcast. Somos Perla y Liz y esto es Te Reto Podcast.